Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo un objeto que, bueno, ha generado ríos de tinta, ¿no? La llamada esfera de Buga. Se encontró en Colombia y está rodeada de afirmaciones increíbles y, claro, un debate intensísimo. Tenemos análisis científicos, contraargumentos bastante escépticos también. Hay relatos de primera mano y, por supuesto, la visión de quienes creen que no es de este mundo. Nuestra idea hoy es intentar separar el grano de la paja. ¿Qué se sabe realmente? ¿Cuáles son los puntos clave? Vamos a desentrañar esto. Empecemos por el objeto. Una esfera metálica, encontrada en Buga, Colombia, supuestamente después de un avistamiento. Las primeras historias eran, bueno, espectaculares. Que levitaba. Sí. Que cambiaba de peso y temperatura. Sola. Increíble. Que evaporaba agua sin estar caliente. Y que su dureza variaba. Hoy pesa unos 10 kilos y esas cosas raras ya no pasan. Exacto. Y ahí ya empieza lo complejo. La composición misma. Es un punto de debate fuerte. Algunos análisis iniciales, sugerían aluminio, silicio. Ajá. Pero otras fuentes ya hablan de aleaciones más raras. Titanio, acero inoxidable, con elementos como exóticos. Incluso se reportó algo fascinante, aunque hoy difícil de verificar, que su dureza cambió radicalmente. ¿Cómo que cambió? Sí, al parecer, después de exponerla a imanes potentes, pasó de ser durísima a mucho más blanda. Pero bueno, eso es parte de la historia inicial. Y la cosa, digamos, se puso más seria con los análisis de la UNAM, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México se metieron a verla con microscopios, tomaron muestras de un recubrimiento oscuro en unos puntos, como unos pines, decían. ¿Y qué encontraron? Pues mira, con un microscopio electrónico de barrido, que es muy potente, analizaron químicamente eso que rasparon y encontraron principalmente oxígeno, silicio y zinc. Oxígeno, silicio, zinc. O sea, elementos súper comunes. Comunes, sí, pero aquí viene lo interesante. O la controversia. Su presencia y la forma microscópica que vieron llevaron a la discusión sobre si había fibra óptica ahí metida. Ahí está. El meollo del asunto, ¿no? Porque las opiniones chocan fuerte aquí. Unos dicen, a ver, momento, esas 52 luces que se ven en una foto del informe podrían ser solo reflejos. Reflejos de los LEDs del microscopio. Exacto. Y proponen algo simple. Cambiar los LEDs y ver si cambian las luces. Podría ser tan sencillo. Señalan que el análisis más profundo, el del material raspado de esos pines, sí reveló filamentos microscópicos. Filamentos. Sí, y afirman que la forma, la morfología y la composición química de estos filamentos, oxígeno, silicio, zinc, pues encajen con las de fibras ópticas. O sea, no solo los reflejos, sino el material en sí. Exacto. Dicen que el informe de la UNAM sugiere esa posibilidad, basándose en ambas cosas, no solo en los posibles reflejos. Y de hecho, investigaciones posteriores mencionaron haber encontrado material tipo fibra óptica, óxido de silicio, no solo en los pines. Ah, sí. ¿Dónde más? Incrustado dentro de los poros del metal de la esfera misma, o sea, como parte de su estructura. Vaya. Eso complica la explicación de los reflejos, ¿no? Es un tira y afloja constante de interpretaciones. Pero bueno, más allá de qué está hecha, hay teorías sobre cómo funcionaba. Sobre todo con esas historias iniciales de levitación y demás. Se ha especulado mucho, sí. Una hipótesis sugiere un mecanismo interno, algo, digamos, parecido a una bobina de Tesla. Una bobina de Tesla. Algo así, que le permitía generar un campo energético para levitar. Y la teoría dice que esa capacidad se habría, interrumpido o dañado cuando el objeto, al parecer, tocó cables de alta tensión al bajar. Un momento. ¿Que tocó cables de alta tensión? Eso suena peligroso. Y también una explicación conveniente para que ya no levite, ¿no? Es parte de la narrativa que se construyó alrededor del objeto, ¿sí? Lo que sí parece haberse detectado, y esto es más reciente, son señales. ¿Señales? ¿De qué tipo? Señales de muy baja frecuencia, alrededor de 2.3 Hz, emanando de la esfera. Consultores ligados a la UNAM sugirieron que toda la esfera podría actuar como una antena.
La esfera entera como antena. Ajá. Y esas frecuencias tan bajas, teóricamente, son interesantes, porque podrían viajar grandes distancias por el espacio con poca degradación, aptas para, bueno, para comunicaciones a larga distancia. Comunicaciones espaciales. Ya son palabras mayores, ¿eh? Sí, ya entramos en otro terreno. Y encima leí por ahí que se ha hablado de patrones geométricos en la esfera, que recuerdan al estriyantra, ¿no? De la geometría sagrada. Sí, eso también ha circulado. Y hasta un supuesto mensaje de una inteligencia artificial, atribuido a la esfera. O sea, se mezcla lo técnico, lo científico, con lo místico casi. Precisamente. Y ahí es donde el escepticismo tiene que jugar su papel, ¿no? Porque, a ver, a pesar de los datos intrigantes, hay focos rojos. Claro. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, primero, las propiedades más asombrosas del principio. La levitación, el cambio de peso, ya no están. No se pueden verificar hoy. Luego, se confirmó que el audio de un video clave del supuesto avistamiento fue editado. Que eso siempre. Siempre genera sospechas sobre la presentación de la evidencia. Exacto. Y además, la participación de figuras ya conocidas en el mundo del misterio a veces, bueno, con sus propias controversias, añade como una capa de ruido a todo el asunto. Es el escenario clásico, ¿verdad? Datos que parecen apuntar a algo anómalo. La composición, esa posible fibra óptica, las señales de radio. Sí, datos que intrigan. Pero presentados junto a inconsistencias, testimonios que ya no se pueden corroborar, y un manejo de la información que, como mínimo, genera dudas. Entonces, para ir cerrando, tenemos una esfera metálica. Su composición, debatida. Muy debatida. Análisis científicos con interpretaciones totalmente opuestas sobre si tiene tecnología avanzada como fibras ópticas. O si son solo reflejos y materiales comunes. Detección de señales de baja frecuencia que, bueno, pican la curiosidad. Sí. Pero todo esto choca con explicaciones más mundanas, más terrenales, y con dudas serias sobre la cadena de custodia, la veracidad de los reportes iniciales. La esfera de Buga es un caso de estudio perfecto sobre los retos de investigar lo anómalo. Hay datos que científicamente son interesantes y merecen estudio riguroso, transparente. Pero al mismo tiempo hay un historial de inconsistencias y una narrativa alrededor que obliga a ser muy, muy críticos y cautelosos. Quizás la pregunta final no sea solo si vino de otro planeta o no. A lo mejor lo más revelador es ver cómo reaccionamos ante lo inexplicable, ¿no? ¿Cómo interpretamos datos ambiguos? ¿Qué nos dice este debate tan intenso sobre nuestra propia búsqueda de respuestas, de certezas? ¿Qué resonancia deja esta historia en quien nos escucha?